me congratulo como profesional del derecho de participar con ustedes en este magno congreso y desde aquí mi enhorabuena, mi salutación a todos los ciudadanos, profesionales, colegas, técnicos, informáticos, ingenieros, aquellos que están en el día a día de mejorar nuestros sistemas judiciales. A veces no es sencillo, a veces tiene muchos obstáculos. Lo que tenemos desde acá en Paraguay, los magistrados hablando e informándonos de lo que hace el Poder Judicial del Perú, es que ustedes tienen un Poder Judicial muy fuerte, con gente muy capacitada, y no es precisamente un halago o digamos es una suerte de lisonja o recurso barato, como decimos así, sino hablando con Bonifacio y otros colegas del Perú nos damos cuenta de la envergadura técnica que lucen los colegas magistrados y sobre todo la organización judicial que tienen ustedes, que creo que no le tienen que envidiar en absoluto a aquellos llamados del primer mundo. Yo me permito hacer un breve discurso de lo que ha sido el proceso penal, o por lo menos el soporte jurídico de ese proceso penal en la República del Paraguay. Básicamente nosotros iniciamos el proceso de colonización o descubrimiento por parte de los españoles en el año 1537 a través de la presencia del señor Juan de Salazar y Espinosa, quien consigo obviamente trajo todo el soporte jurídico español. En este caso estábamos hablando de las partidas, las leyes de Castilla y otros ordenamientos del medioevo español. La presencia de esos ordenamientos españoles estuvo vigente hasta el año 1811, donde en casi toda América Latina se dan los procesos de emancipación. Pero tenemos una nota distintiva en cuanto a ello. El Paraguay, vamos a decir, por así decir, mediterráneo, no tuvo la fortuna de acceder, vamos a decir, a costa de mar, vivió prácticamente aislado, y el primer padre de la patria, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, a los efectos de preservar la nación, tuvo que esforzarse en enclaustrar aún más el Paraguay ante, vamos a decir, las contingencias belicosas de los vecinos que teníamos. Todo el sistema legislativo español estuvo vigente con sus jueces civiles, con su ordenamiento penal, y el doctor Francia a través de decreto empezó a intervenir judicialmente, vamos a decir, en el sistema establecido básicamente por los españoles. Creó nuevas competencias a los comandantes de líneas, diseñó nuevos hechos punibles, nuevos tipos penales, por así decirles. El doctor Francia fallece luego de preservar la nación a los 73 años en 1841, y le sucede Carlos Antonio López, quien se erige como el primer presidente de la República de este país, y lo primero que da a conocer, vamos a decir, es un reglamento provisorio de justicia de ese año, en donde se reorganiza el Poder Judicial, pero no desaparece, vamos a decir, el ordenamiento jurídico español. En este caso, las partidas seguían vigentes, sobre todo en el libro 70, en cuanto al proceso penal y a los hechos punibles establecidos, por así decirlo, en ese ordenamiento, siendo, vamos a decir, potestad absoluta del doctor Carlos Antonio López, juzgar y sancionar en aquellos hechos punibles relacionados a la seguridad del Estado y sobre todo en los delitos de traición. Pero tenemos una nota distintiva, bastante llamativa ya para la época, es que se crea, vamos a decir, los tribunales de apelación. Ese sistema judicial, por así decirlo, también avanzó hasta el año 1870, donde la nación paraguaya prácticamente desaparece a través de una guerra de exterminio llamado de la Guerra de Triple Alianza. El 75% de la población paraguaya desaparece, y con ella una generación completa de abogados, profesionales, académicos, maestros, obviamente toda la base industrial de la economía independiente que íbamos forjando en ese periodo desaparecieron. Pero notablemente seguía vigente una de las legislaciones españolas, las partidas.
Esta desaparece definitivamente del sistema jurídico nacional en el año 1885, luego de una vigencia ininterrumpida de 630 años desde su promulgación allá por el año 1256. En España ya había desaparecido a raíz, ¿verdad?, de la vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que fue promulgado en el año 1876, y por un decreto del gobierno del año 1870, esta se prorroga aún más. Notablemente, ¿verdad?, ese sistema de enjuiciamiento que teníamos en esa época admitía el uso de los tormentos, el español, ¿verdad? La confesión, como se decía, o como dicen algunos civilistas hasta hace poco, era la reina de las pruebas, se obtenía a través de métodos que hoy en día están reprobados por todas nuestras legislaciones. En 1885 adoptamos, vamos a decir, un código de la provincia de Buenos Aires, la de Manuel Obarrio, que ya, como dijeron, lo vamos a decir los comentaristas posteriores a ese código, ya nació viejo, pero estuvo vigente efímeramente hasta el año 1890, hasta que la migración intelectual de España, a través de dos ciudadanos juristas de la época, dieron a conocer el Código Procesal Penal del Paraguay, 1890, y en ese Código Procesal Penal, a través de ese Código Procesal Penal, de tinte extraordinariamente inquisitivo, se formaron prácticamente toda la generación de abogados. La mía, por ejemplo, se formó en ella y estuvo vigente nada menos que 110 años hasta el año 2000. Pero previamente a eso se inicia un proceso, vamos a decir, bastante accidentado de democratización de la nación. En todo ese periodo histórico hemos sufrido el embate de gobiernos autoritarios, poco dado a reconocer las libertades individuales, pero hay otra nota que ustedes deben comprender, ¿verdad? A raíz de esa guerra de exterminio de la que fuimos objeto, prácticamente desapareció la intelectualidad paraguaya. Y si hacemos una comparación a otros eventos, le puedo decir, por ejemplo, que en la década del 70 del siglo pasado, para ser juez solamente bastaba tener el cuarto año de derecho, ni siquiera se necesitaba ser abogado. Eso da la magnitud del impacto que ha tenido, vamos a decir, esa guerra, ese genocidio que sufrimos, creo que fue el primero en América, Dios quiera que sea el último. Eso impactó negativamente, vamos a decir, no solamente en la estructura jurídica de la nación, sino también en su desarrollo social y económica. En 1989, luego de una de las dictaduras más longevas que hemos tenido o que ha conocido América Latina, se inicia el proceso de democratización, y la primera ley que adoptamos fue la número 1 de junio del año 1989, el Pacto de San José de Costa Rica, y eso dio un giro de 360 grados a lo que es, por así decirlo, el proceso penal del Paraguay. Se tuvo que rápidamente los legisladores de la época, con muy buen tino para estar a la altura de los procesos de democratización, que en ese momento, gracias a Dios, estaba empezando en toda América, a reformular esas leyes inquisitivas, pero seguíamos teniendo esa ley de 1890. Se morigeró en parte con una primera ley, la de exhibición de detención y prisión preventiva, porque básicamente los procesos tenían una duración hasta décadas. Podía durar un proceso penal en nuestro país, ¿verdad? Se hicieron estudios de campo a partir de ahí, y se adoptó finalmente y se promulgó finalmente en el año 2000, vamos a decir, el actual Código Procesal Penal, que lleva vigente 21 años a la fecha, ¿verdad? Con su proceso de avance y retroceso. Uno de los retrocesos más grandes que hemos tenido en materia procesal penal es relacionado a la presunción de inocencia, que 13 años después de la vigencia de ese código fue reformulado, y por la presión social existente en torno a la inseguridad ciudadana que en ese momento sufre, y no era ajeno a toda América Latina en ese contexto. Y, por ejemplo, ya no se presumía la inocencia a aquellos que cometían delitos superiores a una sanción a los 5 años,
superior a los 5 años. Automáticamente no se podía, por así decirlo, disponer su libertad o suplir con otras medidas esa prisión preventiva. ¿Qué consecuencia y qué impacto tuvo eso? Tuvo un impacto bastante negativo porque el Paraguay figuraba en el contexto de América Latina como un país de mayor prisionización, por utilizar un término, ¿verdad? A nivel de hecho comparado, ¿verdad? Uno hace una comparación con el Código Procesal Penal dominicano y se percata que la prisión preventiva no puede durar más de 13 meses y excepcionalmente puede ir más allá de 9 meses. En otros lados sigue siendo una medida excepcional. Pero lo importante en esta cuestión del proceso de reforma que hemos tenido fue la gran conquista de una constitución nacional, la del año 1992, que transforma el Estado autoritario que habíamos tenido y soportado durante décadas, pero muchas décadas. La mía soportó 2 generaciones completas, desde 1954 a 1992, y esa incorpora novísimos derechos que resultaba absolutamente desconocido de un punto de vista cultural para la mayoría de la población paraguaya, pero jurídicamente eran conocidos ya por abogados y profesionales que estaban en favor de la democratización del país y de la vigencia plena de esos derechos. En 1992 se recepta y existe un capítulo, si ustedes quieren observarlo, en el artículo 17 de Derechos Procesales, y ahí se incorpora lo que dice por el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, y a partir de ahí se incorpora otros tratados y otros más, y se inicia, y se tuvo que iniciar aceleradamente los procesos de reformas. Poner en consonancia, como se dice, la legislación nacional con los pactos, tratados internacionales, ya que esa Constitución Nacional no solamente lo reconoce, sino también reconoce la vigencia plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un paso de gigante que la nación paraguaya nunca lo había tenido, ¿verdad? Son 32 años de vigencia de una Constitución Nacional con sus luces y sombras, pero que a criterio de la mayoría de los juristas de este país ha sido enormemente positiva para edificar una cultura democrática que tal vez falta trasladar en otras reformas a nivel judicial, ¿verdad? A partir de la vigencia de ese Código Procesal Penal, de tinte, por así decirlo, garantista para algunos, con un sistema acusatorio, por así decirlo, atenuado porque no es pleno, el ciudadano adquiere una diversidad de garantías, la presunción de inocencia, aquellas garantías procesales penales que es normal y usual y de conocimiento, vamos a decir, de todos los estudiantes o todos los que cultivamos el derecho, ¿verdad? De controlar las pruebas, de incorporar aquellas pruebas, de que vamos a decir, de que el contradictorio se haga a la luz, vamos a decir, de las normas jurídicas, de que los elementos incriminatorios de cargo y descargo sean, vamos a decir, colectados objetivamente por un ministerio público que por esa Constitución Nacional se convierte en, vamos a decir, en una organización extrapoder, representando a la sociedad y, por así decirlo, con la obligación de llevar adelante la acción penal. Obviamente, ¿verdad? Entre una constitución que cambia un Estado autoritario a un Estado constitucional de derecho, hay una brecha cultural, vamos a decir, a nivel nacional, que no entendía o no comprendía, ya que creció, nació dentro de un régimen dictatorial. 35 años de dictadura moldeó social y culturalmente a una parcela muy elevada de la población paraguaya, y de repente se encontró con libertades que consideraban abusivas. Por ejemplo, no se concebía, ¿verdad?, de que una persona procesada pudiera litigar en libertad, y empezaron las presiones, obviamente, socialmente, diciendo de que incluso he podido ver como abogado de la matrícula ejerciendo la profesión algunos anuncios en la comisaría policial que decía, por ejemplo, nosotros los agarramos y los jueces los sueltan. Tipo de cosas, ¿verdad?, que llevaron por cuestiones de seguridad, entre comillas, a reformular la presunción de inocencia, ¿verdad?, que
que por así decirlo fue un retroceso político, ideológico, de donde se mira para la nación paraguaya. Antes de someterle a un sistema de control, tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial, cortaron por lo sano, directamente le privaron de ese derecho a una gran cantidad de procesados, ¿verdad? Y eso tuvo como impacto el crecimiento de la población penitenciaria. Llegamos a tener cerca de 20.000 personas procesadas, prácticamente con un 85% de gente que no estaba sancionada, y a raíz de esa norma no podía transitar en libertad para litigar el proceso. Tuvo que suceder, lamentablemente, un hecho bastante llamativo en una prisión del interior del país, y de ahí se volvió a reformular y al texto original de ese Código Procesal Penal paraguayo. Sucintamente, por así decirlo, esto es a grandes rasgos la historia, vamos a decir, del proceso penal paraguayo, que hoy en día necesita de algunos ajustes. Se habla del proceso adversarial, se habla incluso de tribunales de jurados, pero todavía no podemos oralizar, por así decirlo, todo el proceso penal. Entonces, mal se puede hablar de ese tipo de reformas si lo esencial todavía no empezamos. ¿Qué impacto ha tenido la tecnología en nuestro medio? Vamos a hacer un pequeño también recuento histórico de la tecnología en nuestro país. La Internet, o el Internet, algunos lo llaman, llegó al Paraguay en el año 1996 a través de compañías proveedoras de ese servicio, ¿verdad? Previamente a eso, un laboratorio técnico informático de una universidad lo estaba probando con bastante suceso, y de ahí que, vamos a decir, los emprendedores o empresarios privados lo trajeron. Era una internet bastante cara, ya que no teníamos por nuestra mediterraneidad un acceso directo a la línea, ¿verdad? Teníamos que proveernos de Brasil, y lo seguimos haciendo, ¿verdad? O de la Argentina. Sigue siendo una internet que en materia de comunicación es bastante cara. ¿Qué es lo primero que se hizo a nivel nacional y judicial? Se implementa rápidamente, vamos a decir, los productos o programas que la Dirección de Tecnología del Poder Judicial iba creando para facilitar el acceso a la justicia, porque ese era el norte: facilitar el acceso a la justicia, democratizarlo de tal manera que el ciudadano mínimamente pueda tener ese derecho, ¿verdad? Entonces se inicia el proceso no solamente de acceso, sino también con el nuevo Código Procesal Penal, que iba, por así decirlo, despojándose del procedimiento formulario, iba y necesitaba la transformación y la transparencia necesaria como para proseguir. El primer producto informático, por utilizarlo así, se realizó a través de las llamadas notificaciones de los sorteos de causas en lo civil. Ese fue el primer producto que trajo, por así decirlo, el sistema Judisot, un sistema integrado que se implementó a nivel de jurisdiccional civil, de la jurisdicción civil, y hoy en día está también implementándose a nivel de jurisdicción penal. En el 2016 se inicia, vamos a decir, el proyecto del gobierno digital judicial, y se impulsa decisivamente el expediente electrónico. Para dicho efecto, en el 2012 ya se había promulgado la ley que consolidaba la firma electrónica, como también el expediente electrónico. Por vez primera estamos escuchando lo que era el expediente electrónico. En otros países, tal vez escuchábamos, por ejemplo, que en Costa Rica ya era todo electrónico. Escuchábamos que el formato papel había desaparecido del sistema judicial de Portugal, y estábamos interesados en cómo podía coadyuvar, por así decirlo, la vigencia de ese expediente electrónico. Pero se estaba creando, anterior a esa, al año 2016, algunos productos propios del sistema de la Dirección de Tecnología del Poder Judicial, como el sistema Judicial. Luego se digitalizó, por así decirlo, los registros públicos, los informes ya se podían pedir en línea, pero
cierta dificultad en la conectividad en ese tiempo. Creo que eso fue común de alguna u otra forma en la experiencia de todos nuestros países. Obviamente hay una diversidad de productos que fuimos dando a través de la Dirección de Tecnología, pero la idea era que el ciudadano sea partícipe o tenga acceso a lo que el Poder Judicial diariamente hace. En ese contexto, el expediente electrónico es cierto, nos brinda la gran comodidad, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, de nuestro despacho, estar alzando, vamos a decir, los documentos o haciendo las presentaciones escritas. En el sistema procesal penal, el sistema Judicial integró no solamente al Poder Judicial en su conjunto, sino también a la Defensa Pública y al Ministerio Público. Es un sistema integrado que está en proceso de ensayo, está funcionando no 100% bien, pero por lo menos ya estamos empezando a abarcar todo el país. ¿Eso qué implicó para la República del Paraguay y para el Poder Judicial? Una inversión de recursos que de repente a veces no se tiene, pero había que hacerlo para no solamente transparentar lo que es el sistema judicial o ir hacia el objetivo del gobierno electrónico, sino sobre todo para que para que la ciudadanía pueda, a través por lo menos de su abogado, ver qué es lo que está sucediendo en el expediente. Anteriormente no era así. De hecho, ¿verdad? Por lo menos yo me formé en esa época como abogado y había que transitar pasillos, había que sacar un número, había que mirar el estado de la causa, había que urgir, había que hablar. Hoy en día, obviamente, todos esos protocolos de relaciones entre abogado y funcionario van desapareciendo porque virtualmente se puede hacer las presentaciones. Eso es un beneficio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos en este lugar es lo siguiente. El hecho de utilizar la tecnología implica que automáticamente aquellas anomalías que es propio de los sistemas judiciales van a desaparecer. Va a ser más límpido, va a ser menos, por así utilizar una palabra muy fuerte, ¿verdad? Corrupta la justicia. ¿La transparencia de los sistemas digitales brinda eso o necesariamente tiene que estar acompañado por algún soporte legislativo que brinde eso? Yo particularmente tengo como visión, ¿verdad?, que mientras no exista al interior del Poder Judicial sistema de controles de carácter jurisdiccional o administrativo, lo que se hace finalmente es simplemente digitalizar una burocracia que nos está acompañando, vamos a decir, el norte político ideológico que quiere implementar el sistema judicial a la ciudadanía. Simplemente burocratiza lo que ya está, vamos a decir, ahí. Por así decirlo, puede darnos datos de carácter epistémico. ¿Por qué la mora judicial? ¿Por qué algunos juzgados son un poco más diligentes que otros? Esos datos epistémicos requieren indudablemente un control al interior de todo poder judicial. Ver qué está sucediendo en tal juez, en tal juzgado, en lo civil, en lo penal, en lo que sea, ¿verdad? Para determinar, bueno, qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué este juzgado se atrasa más que aquel? Es un problema técnico, es un problema del factor humano, entonces ir solucionando. Muchos ven, por así decirlo, como la gran panacea. Es cierto, es una panacea, ¿verdad? Cuando se tiene, vamos a decir, transparencia, cuando existen normas como la nuestra de acceso a la información pública. También, como decía una de las panelistas, tenemos que analizar qué actos se puede, vamos a decir, hacer pública y qué actos no. Nosotros tenemos reglados cuáles son los actos que tienen carácter reservado dentro de un proceso penal. Por ejemplo, la intervención telefónica es un acto reservado. También hay una reserva de hasta 10 días para el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Son todas esas preguntas, ¿verdad?, que necesariamente tienen que ser respondidas. No basta, por lo menos de mi óptica, digitalizar una burocracia si es que no hay una transformación de esa burocracia y que se ponga al servicio del usuario el sistema judicial. Tenemos un sistema judicial bastante caro, creo que eso es una queja generalizada en América Latina.
¿Va a abaratar el costo o la digitalización o seguiremos exactamente lo mismo? Esas situaciones son, vamos a decir, por así decir, tiene que ser objeto de análisis, por lo menos yo lo veo desde mi óptica, y aprender de las experiencias de otros países que han avanzado sobre esto. La transparencia, la agilidad, el acceso completo a todo el sistema por parte del usuario y ver exactamente por qué hay un atraso. En los expedientes, por ejemplo, me comentaron juristas chilenos, colegas de Chile, que ellos en su portal, el usuario puede, por ejemplo, determinar cuántos días tiene demora la tramitación de un expediente. Incluso llegaron a decirme, ¿verdad?, que en cierta ocasión la mora en un expediente judicial de su Corte Suprema llamó la atención de la opinión pública. Ojalá podamos llegar y avanzar hacia ese tipo de modelo. La idea es que sea una justicia integrada, que sea una justicia pronta y barata. El instrumento de la digitalización es buenísima, nadie puede, por así decirlo, cuestionar eso, pero si eso no va acompañada en la desburocratización del sistema judicial, entiendo que vamos a salir en lo mismo, pero con un formato diferente. Obviamente, la aparición de esta pandemia ha revaluado una serie de cuestiones, ¿verdad? Particularmente no es que me agrade mucho la aparición, a nadie le puede agradar mucho ver a la aparición de este mal, pero ha tenido un impacto para mí, por lo menos negativo como juez, el hecho de que tenga que hacer la audiencia telemática que en mi país está apoyado y tiene una cobertura legislativa y no estar, por así decirlo, en forma presencial viendo al procesado. Y muchas veces, por más que la ley obligue a que el defensor esté al lado del procesado, esta choca con una realidad, que es, vamos a decir, la situación sanitaria nacional. Entonces, se pierde, por lo menos para mí, la inmediación, que es una técnica de valoración de la causa o de la prueba, como así también muchas veces se pierde la posibilidad a través de, de la pérdida de la práctica o pérdida de este principio de evaluar y escuchar al testigo. Es muy diferente estar en una pantalla fría, por así decirlo, conversando como lo hacemos nosotros, y es muy diferente estar frente a un testigo observando lo que escucha con la posibilidad de preguntar. La posibilidad, por lo menos, de, como dice una jurisprudencia española, observar los gestos, observar, vamos a decir, algunas taras, entre comillas, como dicen ellos, del testigo o del mismo acusado o del mismo abogado o de las partes que estén ahí. Entiendo, ¿verdad?, de que las audiencias telemáticas podrá servirnos de mucho, ¿verdad?, por lo menos en esta emergencia sanitaria, pero entiendo también que debe de alguna forma morigerarse cuando la pandemia, porque va a pasar esta, vaya desapareciendo en cuanto a sus efectos. Está bien, el riesgo sanitario nos paralizó a mucha gente. El Poder Judicial en mi país estuvo prácticamente paralizado 2 meses y tuvimos que recurrir a una serie de, de alternativas para realizar las audiencias, ¿verdad? Tuvimos que acelerar la digitalización de muchas cosas a nivel de Poder Judicial. Hubo una inversión de recursos, se tuvo que reinventar una serie de productos, se tuvo que fortalecer la conectividad, vamos a decir, de la Internet. Y esto ha llevado un costo bastante grande en el presupuesto del Poder Judicial. Se ha tenido que disminuir, por ejemplo, o infraestructura o obras edilicias, prácticamente se dejó de lado, apostando decididamente al expediente electrónico, a la digitalización de todo el proceso. Hoy en día, por así decirlo, en el proceso civil ya abarcan los recursos, está prácticamente a nivel nacional en los procesos civiles, pero todavía falta implementar en algunos distritos y circunscripciones judiciales
a nivel de recurso. En el proceso penal estamos ya iniciando, vamos a decir, ese proceso por lo menos en los tribunales de primera instancia. Aún faltan los recursos, aún falta todavía implementarlo a ese nivel. Requiere, vamos a decir, nuevas tecnologías, requiere nuevos programas, requiere nuevos productos y requiere sobre todo una gran inversión económica que tiene que ser soportada por la ciudadanía, pero esa ciudadanía tiene derecho a ver qué es lo qué es lo que está ocurriendo, por así decirlo, con su proceso. Es importante eso, sobre todo, gente. Perdón, se me está por desconectar. Tengo un problema de conectividad. Si me permiten un segundo, siento mucho esta situación. Y mientras que esperamos la reconexión del doctor Manuel Aguirre Rodas, vamos a intentar nuevamente conectarnos con el doctor Manuel Aguirre. Sí, ya estoy de regreso. Ya, perfecto, doctor. Pido disculpas a los asistentes, ¿verdad?, del Congreso. Este es el problema, el famoso problema de la conectividad que le llaman, ¿verdad? No estamos ajenos a eso. Lo seguimos escuchando. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos como Poder Judicial? Desde el 2016 se implementó forzosamente el gobierno digital ya con soporte jurídico de la ley de la firma electrónica, pero había que implementarlo en la práctica. Obviamente se creó una serie de productos a nivel de tecnología al interior del Poder Judicial. Como dije, el hecho de que digitalicemos la burocracia no vamos a cumplir con aquella finalidad o aquel adagio de justicia pronta y barata. Al interior del Poder Judicial, por lo menos en nuestro caso, falta un mayor control jurisdiccional y un seguimiento, vamos a decir, de las causas a nivel electrónico. ¿Por qué avanza uno y por qué se retrasa otro? Son, vamos a decir, datos de carácter técnico, epistémico, que las autoridades judiciales pueden sacar y en este caso yo aseguro que no es una cuestión tecnológica, sino se debe al factor humano. También se debe implementar como parte de esta reforma, acompañando la digitalización o el expediente electrónico, el seguimiento jurisdiccional de los fallos de los diferentes jueces, ¿verdad?, para determinar por qué son tan encontrados en torno a las mismas causas. Lo mismo debe suceder en el ámbito penal y en todas las jurisdicciones si realmente se quiere transparentar y se quiere fijar, por así decirlo, jurídicamente doctrinas generales sobre determinados asuntos. Esa es la idea, ¿verdad?, de que de repente tengamos un sistema judicial que, independientemente de que tengamos una tecnología de 5G o de repente tengamos 4 teras en nuestro sistema informático, es imprescindible que ésta sea transparente en toda la gestión. Absolutamente imprescindible si es que ese gran esfuerzo que está haciendo la nación dé un resultado. Servicio accesible a la ciudadanía paraguaya y sobre todo que ésta sea pronta, sea barata, sea transparente y sobre todo la fenomenología social que tenemos aquí desaparezca, que es mirar con mal ojo la actividad judicial que realizamos simplemente porque desconoce, y yo entiendo que esta herramienta tan fabulosa que ahora estamos teniendo, ¿verdad?, puede facilitar mucho si es que se establece con rigor controles al interior del Poder Judicial. Yo entiendo que ustedes tienen ese sistema de control. Nosotros estamos en proceso de construcción, como así también estamos en proceso de construcción de otra normativa que dé seguridad jurídica, seguridad funcional al magistrado. Hasta la fecha no tenemos una ley de carrera judicial y todo en ese contexto creo que se puede realizar aquel adagio romano que vuelvo a repetir y con esto termino: justicia pronta y barata. Muchas gracias. En primer lugar, expresar mi saludo a la señora presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, y al doctor
Gustavo Álvarez Trujillo, ¿no? Presidente de la UETI. El nuevo Código Procesal Penal, también saludar al colega magistrado de Paraguay, Manuel Aguirre Rodas, y felicitarlo pues, por su exposición bastante documentada. Bueno, en verdad son varios temas. Todo el día se ha discutido sobre el aporte de la tecnología al proceso penal, ¿no? Y en general a todo el sistema de justicia. Creo que el abordaje es así, bastante integral. Sin embargo, dado las características de nuestro Congreso, lo hemos enfocado en el ámbito penal y así debería ser, ¿no? Bueno, el tema de la tecnología pues es un fenómeno, es un aporte de la humanidad que data ya hace muchísimo tiempo. En verdad, desde que empezamos a utilizar instrumentos para poder dominar digamos, el contexto que rodeaba a las personas, a los seres humanos, entonces ya empezamos a utilizar la tecnología. Pero es en el siglo XX donde la tecnología pues, tiene una aporte sumamente importante en el ámbito del desarrollo de las distintas manifestaciones de la convivencia social, ¿no? Hay que recordar que la tecnología deriva de dos palabras griegas, techne, que significa arte o artesanía, y logos, palabra, discurso, que asociadas a ambas significan el discurso sobre las artes, y esto es lo que se ha venido manifestando a lo largo de los siglos, ¿no? Y con especial referencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el surgimiento pues, de importantes avances tecnológicos, la aparición de las grandes computadoras, la tecnología nuclear, la medicina experimental, la tecnología espacial, el Internet aparece en el año 1967 y el correo electrónico se crea en el año 1971 y a partir de ahí las famosas redes sociales que hoy inundan pues, toda la red, ¿no? Y incluso estudiosos han calculado que al año 2025, a nivel mundial, la fuerza laboral, de toda la fuerza laboral en el mundo, 75% va a ser nativa digital. Entonces, todos vamos a tener que manejar en los ámbitos laborales, al menos en un 75% de esa fuerza laboral, los medios tecnológicos. Y en ese contexto, en efecto, el gran reto que tenemos en el ámbito de la justicia es utilizar estos elementos de la tecnología para poder optimizar lo que es el servicio de justicia en nuestro país. Y en nuestros países, como muy bien se ha señalado. Y en efecto, los esfuerzos han sido diversos, ¿no? Pero de la mano con el avance de la tecnología, también el proceso penal ha evolucionado. El profesor Manuel Aguirre Rodas ha detallado la evolución histórica del modelo acusatorio o del proceso penal del inquisitivo al acusatorio en su país y básicamente es la misma historia que compartimos, ¿no? Del modelo inquisitivo al acusatorio, y eso ha representado fundamentalmente colocar a la audiencia en la audiencia del juicio oral en la centralidad del proceso, en donde los jueces hacen juicios y toman decisiones. En el Perú venimos aplicando el Código Procesal Penal y el modelo acusatorio hace exactamente poco más de 15 años. Y mediante su aplicación gradual, en efecto, hemos venido utilizando medios tecnológicos, porque ya el código en su texto incorpora, por ejemplo, la videoconferencia, el uso de medios tecnológicos para realizar actos de comunicación, notificación, etcétera, ¿no? Entonces, y que lo hemos venido aplicando de manera progresiva, hemos venido aplicando, ¿no? Estos avances tecnológicos para poder optimizar la gestión de los procesos, toda vez que el Código Procesal Penal tiene un eje de gestión de los casos a cargo pues, de un conjunto de funcionarios que se han denominado integrantes de la parte administrativa del modelo acusatorio o del despacho judicial, que tiene como finalidad el de gestionar los casos, el de procesar los ingresos y salida de los casos del sistema judicial. Y en esto justamente el tema de los aportes de las tecnologías han sido sumamente importantes porque se han recortado los tiempos y se han optimizado los procesos. Si bien nosotros todavía
estamos en desarrollo, en pleno desarrollo de lograr un sistema judicial, un sistema mucho más, digamos, integral. Lo que se ha avanzado es sumamente importante y eso ha posibilitado, por ejemplo, que cuando ocurrió la pandemia, estemos solamente paralizados solamente unos cuantos días, ¿no? Pocos días, y rápidamente se empezó a reaccionar a partir justamente ya de los avances y la experiencia que se tenía en el manejo de las audiencias virtuales, ¿no? Básicamente, en casi la mayoría de las cortes, la experiencia de las audiencias virtuales así han sido, ¿no? Fundamentalmente para reos en cárcel, sobre todo en locaciones o ciudades donde el centro penitenciario se encontraba lejano. Ahí se instalaron pues salas de videoconferencia y se enlazaban para su juzgamiento, para la revisión de la apelación, según como sea. Entonces, este eje ha surtido un gran aporte, un gran apoyo, ¿no?, a la optimización de la gestión de los casos en el modelo acusatorio, permitiendo, ¿no?, y acá ingresamos al otro eje de este modelo acusatorio, que es el eje jurisdiccional, que corresponde a los jueces con la dirección de la audiencia y la toma de decisiones por el juez en la audiencia, en los juicios orales, ¿no? Y aquí sí, también ha sido importante el uso de la tecnología, sobre todo en casos donde era difícil que las pruebas o los testigos, o los acusados no puedan concurrir al tribunal. Nosotros teníamos en los tribunales, en las salas de audiencia, sistemas de videoconferencia y eso posibilitaba la continuación, ¿no? Con lo que implicaba, lo que traía consigo, pues, un ahorro de tiempo, recursos económicos muy importantes, y es una forma, obviamente, de responder a las necesidades también de los ciudadanos. Pero, ¿no? ¿no? También hay que reconocer que a pesar de esta respuesta que se ha tenido en nuestros países con el aporte de la tecnología, en el tema de la legitimación de la justicia, todavía no hemos podido verificar que la tecnología haya contribuido en buena cuenta a la legitimación del sistema de justicia en general y de la justicia penal en particular, ¿no? Claro que acá hay también otros temas, otros factores como la justicia mediática, ¿no? Esta forma como se pretende influir desde fuera en las decisiones de los jueces. Esto también es un factor, es un tema que también es consecuencia, pues, de la base de la tecnología, ¿no? El tema de las redes sociales, etc. Y también el tema de la transparencia, ¿no? El tema de transparencia, se ha dicho en la conferencia, ¿no? El tema de transparencia, que la tecnología busca la transparencia. Y es que, ¿qué mayor transparencia puede haber cuando los juicios son públicos y que cualquier persona puede ingresar a las salas de audiencia físicas, ¿no? Presenciales? Lamentablemente, en estos sistemas telemáticos de videoconferencias, por el temor a que cualquier persona ingrese y pueda, pues, ser un hacker, pueda ser digamos, un espectador que perturbe el desarrollo de la audiencia, hay mecanismos justamente de filtro que imposibilitan que durante la audiencia virtual pueda participar una gran cantidad de personas, ¿no? Por eso, básicamente, acá vemos una seria limitación al tema del acceso, de la transparencia en los juicios. Claro, luego de que se toma la decisión, en efecto, ya todo se cuelga, se difunde y se notifica, ¿no? Entonces, el Poder Judicial peruano ha configurado un mecanismo de transparencia que se llama publicación del sentido del fallo, ¿no? Que es algo muy interesante, que se cuelga en el sistema, ¿no? En el día que se vota la causa, el sentido del fallo, ya todas las partes a través de ese portal conocen qué es lo que ha decidido el juez. Esa es una forma como, después de la audiencia, después de la vista de la causa, después de la audiencia pública, se toma conocimiento del sentido de decisión rápidamente, sin los problemas que implicaba en el pasado, cuando un fallo demoraba mucho tiempo en ser pronunciado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no vemos con claridad el tema de la legitimación, porque aquí hay un problema de fondo. A pesar de lo que les cuento,
hemos venido acá en nuestro país desarrollando, todavía se habla en nuestro país de que la justicia necesita de reforma. Hay una crisis de credibilidad, crisis que tiene que ver también con temas sin duda de corrupción, y que en esto también como que la tecnología no ha aportado mucho. Sin embargo, también quiero rescatar un aporte del Poder Judicial peruano en este punto, porque también la tecnología, aparte de los temas de los juicios, viene siendo utilizado positivamente para proteger a víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Y quiero destacar solamente dos herramientas que se han construido, aparte de que hay muchas otras, ¿no? Pero dos que son relevantes, sin duda. Una es el botón de pánico. Justamente este botón de pánico es un proyecto implementado, dirigido por la doctora Barrios, ¿no? Ya hace un tiempo atrás, que tiene por finalidad, a través del mandato judicial, instalar en el teléfono móvil de las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia de género, etcétera, ¿no? Y un aplicativo que permite, con la sola aplicación, alertar a las autoridades cuando se vulneran las medidas de protección otorgadas por la autoridad. Y la segunda herramienta, que es sumamente importante también, dirigido también a víctimas en situación de vulnerabilidad, es el uso de la cámara Gesell y la tecnología que ello implica, ¿no? A través de un sistema audio y video, ¿no? Que perenniza, ¿no? Y permite justamente tomar la declaración a víctimas que han sido abusadas sexualmente o víctimas de trata, fundamentalmente víctimas menores de edad. Entonces, sin duda que la tecnología sí podemos utilizarlo positivamente para poder cumplir las expectativas que tiene la sociedad respecto de la justicia. Y para terminar, es cierto la evolución que se hace sobre los sistemas judiciales, pero yo quiero recordar que en el Paraguay, y esto viene en la pregunta que es sumamente importante en estos tiempos hacerla, el proceso de reforma del modelo acusatorio en América Latina atraviesa generalmente por 4 generaciones o 4 etapas. Una cuarta etapa, la última de las reformas hasta ahora, es la inclusión de los jurados. Entonces, en América existe 35 países miembros de la OEA. 35 países de la OEA. De los 35, 21 países tienen jurado en clásico, juicio de jurados de modelo clásico. Y en el Paraguay, con su primera constitución, y hasta casi un buen tiempo después, casi un siglo después, han tenido vigente el tema de los jurados, el juicio de los jurados. Recién, me parece que en la primera mitad, en los años 40, de 1940, me parece que se deroga el tema de los jurados, pero justamente la incorporación de los modelos acusatorios o la reinstalación de los modelos acusatorios en nuestro país como lógica consecuencia del modelo de Estado republicano, reclama en su evolución para transparentar la justicia, y acá justamente viene el tema de legitimidad, que creo que no va a ser suficiente los avances tecnológicos para ello, sino que va a ser necesario también contar con la participación del pueblo en el sistema de justicia, pues nos permita justamente a través de esta inclusión de los jurados poder llegar a alcanzar el cuarto o la cuarta etapa de los procesos de reforma en América Latina, como así se ha definido, ¿no? En la experiencia argentina, con el aporte del profesor Binder, ¿no? Y todo el grupo que él dirige desde allí, que ha generado pues una influencia muy marcada en los procesos de reforma, y al igual como Argentina, el Paraguay, que comparten básicamente el origen constitucional con la primera constitución republicana, el juicio por jurados, y el hecho de haber tenido una experiencia importante, entonces acaso no sería importante también incluir, de la mano con los avances de la tecnología, ¿no? Que sin duda es algo muy importante, como lo he graficado, también incorporar el tema de los jurados para poder justamente legitimar el sistema de justicia, ¿no? Gracias, eso es todo por mi parte, y nuevamente felicitar la exposición, muy importante. En principio, agradecer la invitación al doctor Álvarez Trujillo, siento muy halagado por ello. Felicitar al ponente, el doctor Manuel Aguirre, por la magnífica exposición que ha realizado. Como dice el maestro Burgos, durante el día se ha tratado mucho de lo que es los sistemas de la tecnología, los sistemas informáticos. Y esto trae a colación
me hizo recordar lo siguiente. Apenas, pese a que tengo más de 10 años de implementación del nuevo código, la cultura jurídica se empieza a socializar con el nuevo Código Procesal Penal, empiezan a haber una especie de amalgamientos de criterios de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, cuando de pronto viene una pandemia que nos cambia la vida. ¿No? Y esto, pues, definitivamente es importante porque esta pandemia nos ha traído muchos cambios de hábitos y costumbres. Y dentro de esos cambios de hábitos y costumbres no estaría exento el proceso penal. Hace muchos años que nos íbamos a imaginar que las audiencias iban a ser virtuales. Si hasta hace poco, hasta hace no más de un año, la virtualidad era la excepción y los juicios presenciales eran la regla. Es más, cuando algunos jueces empezaron a hacer las audiencias virtuales por no ir al penal, en mi distrito judicial empezaron a ser cuestionados algunos magistrados, incluso hasta procesados por órgano de control por hacer las audiencias virtuales. Y mira, ha pasado un año y medio y es todo al revés, ¿no? Ahora todas las audiencias son virtuales. Es la regla general que se viene imprimiendo, obviamente por el contexto de pandemia. Ante esta situación, ahora tenemos que sociabilizar ya no solamente con el nuevo Código Procesal Penal, sino también con la tecnología ajena a muchísimas personas, y no solamente hablo de magistrados, hablo de jueces, fiscales, abogados, usuarios, denunciantes, denunciados, agraviados, testigos, peritos, ya todos tienen ahora que adaptarse a esta nueva dinámica de desarrollo del juicio oral. Ya no es como antes, pues, que tenías que desplazarte hacia el juzgado, ¿no? En el juzgado esperar tu turno a que te llamen, a que entres a la audiencia, ¿no? Ahora puedes estar en tu casa, tranquilo, esperando y buscar conectarte. Es más, esta situación incluso ha generado algunas anécdotas conocidas por todos, ¿no? De manera, le puedo decir, esas grabaciones que se ven porque olvidaron la cámara encendida, ¿no? Y se mostró un escenario privado que no debió aparecer, o aquellas personas que en pleno desarrollo de la audiencia se metían a esta y pasaban videos irreproducibles, y en audiencias bastante serias, como las llevadas a cabo en el Sistema Nacional de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. Entonces, es un cambio nuevo, es una circunstancia nueva que se viene dando. Por otro lado, si de por sí ya había mora en el procedimiento judicial regular, en lo tradicional, en las cuales era a veces difícil conversar con el secretario que tenía tu expediente para buscar un impulso del proceso, imagínense ahora que no hay forma cómo ubicarlo, ¿ya? Porque no se sabe su teléfono, no se sabe cómo llegar a él, cómo tratar con él y cómo decirle que su proceso está actualmente atrasado. En algunos distritos judiciales, por ejemplo, existe demora hasta de 8, 10 meses o un año para proveer un escrito. Y esto no pasaba tanto cuando el sistema tradicional se venía imperando. ¿Ya? ¿Y a qué voy? Que la tecnología es buena y debe ser implementada de manera tangencial. Tanto a nivel administrativo, contar con los mejores elementos, llámese Internet, como dijo hace un momento el proyecto, hay un Internet caro en Paraguay. Bueno, imagino que en Perú también tener un Internet de una banda amplia que permita a los juzgados de llevar a cabo las audiencias de manera regular y que los magistrados tengamos acceso a esta banda amplia para poder llevar de la mejor manera nuestras audiencias. Pero de nada va a servir que tengamos una banda amplia, el juez y el despacho jurisdiccional, si a lo mejor el fiscal o el abogado o el usuario tienen una banda pésima, en la cual se entrecorta la señal, no se le escucha, va y viene el fluido, ¿no? Son circunstancias que se tienen que evaluar para todos y mejorar también para todos. Es la única manera de poder sacar adelante los juicios. También es importante, me quedo con la palabra del ponente que decía, no se puede digitalizar la burocracia, que es lo que se está haciendo, ¿no? La burocracia se está digitalizando y para eso deberían existir algunos mecanismos de control que permitan, conforme indicó en Chile,
decretar la mora en algunos procesos. Les mencionaba que en la Corte Suprema se tuvo un proceso con una mora que llamó la atención. Lo mismo debería regularse acá en el Perú, ¿no? Estos sistemas de controles a efecto de que esta implementación de tecnología traiga resultados positivos durante el desarrollo del procedimiento. Si tal vez mejorar la idea es que mejore lo que había antes, ¿no? Lo presencial, que no siga existiendo la mora que antes existía. Importante también implementar ello en el Perú, que se lleve a cabo. Entonces, de acuerdo con la tecnología que ha venido para quedarse, conforme ya se dijo, esa tecnología tiene que ser irradiada a nivel administrativo para que todos podamos gozar de esa tecnología y llevar a cabo nuestras audiencias de manera integral, sin mayores problemas logísticos. Y también hay que aprender en lo jurisdiccional el desarrollo de las audiencias, pues que sea lo mayor garantista posible para una transparencia de la actividad probatoria, ¿no? Les pongo, por ejemplo, anteriormente con el Código Procesal Penal se buscaba que un testigo no escuche lo que declara el otro. Y si era un acusado, por ejemplo, eran dos acusados, se retiraba un acusado, el primero exponía, volvía el segundo, se le tomaba su interrogatorio y luego se le decía lo que había declarado el primero. Por ejemplo, estos detalles no se podría realizar a ciencia cierta bajo el sistema de tecnología en el cual llevamos a cabo las audiencias, porque no se sabe a ciencia cierta si el otro acusado u otro testigo está escuchando o no está escuchando lo que acontece en el escenario del juicio, ¿no? Son circunstancias que a lo mejor deben ser corregidas y mejoradas en aras de tener un resultado positivo. Primero, mis palabras son de agradecimiento a la Presidencia del Poder Judicial por apoyar decididamente este evento, compartir experiencias de cara a cumplir 15 años de reforma es muy fructífero. Segundo, mi agradecimiento al doctor Gustavo Álvarez, representante de la Corte de Cajamarca, quien hoy día dirige los destinos de la UETI penal y tiene este gran reto con la reforma procesal. A toda la comisión, en pleno, al señor panelista que nos está acompañando esta tarde. Mi saludo y agradecimiento al doctor Manuel Aguirre Rodas por compartir sus experiencias. Quiero empezar diciendo Stroessner desde el 54 al 89 gobernó el Paraguay y fueron 35 años hasta el derrocamiento por su consuelo. Esto supuso un proceso de transición política y, como nos ha dicho el expositor, un proceso de transición también en el sistema procesal que no es fácil. No es fácil dejar un sistema inquisitivo y dar paso a un sistema de oralidad, y a partir del año 2020, acá en el Perú, 15 de marzo de 2020, se impuso un nuevo gerente, quieran o no quieran. Ese gerente que nos trajo la pandemia, o el mejor gerente digital que nos trajo y que vino a acompañarnos, fue el COVID-19. Pues ese COVID-19 representó un cambio y un hito a la forma, no solo de hacer justicia, sino a la forma de trabajar y la forma de desarrollar nuestras actividades diarias. Más allá de esa visión compartida que compartimos sobre el uso actual y vigente de la tecnología, me quedo con lo esbozado por el colega paraguayo cuando señala de que hay la necesidad de hacer una justicia integrada, pronta y barata. Un proceso con tecnologías de información tiene como propósito hacer posible aquello que a veces resulta difícil. Y no podemos negar que hoy en día en nuestro país, y creo que pasa en el Paraguay, un ciudadano con un sueldo mínimo tiene un smartphone o cuenta con un teléfono celular, porque eso es la moda. Entonces existe la posibilidad
de conectarse a un sistema y de acceder a una conexión digital. El otro tema que en mi experiencia venimos manejando adecuadamente es el acceso de ese ciudadano a una audiencia. Nosotros en el Sistema Penal Nacional o la Corte Penal Nacional, que ve casos de criminalidad organizada y procesos complejos, tenemos la experiencia de interactuar con ciudadanos en el BRAE, con ciudadanos en la frontera, con ciudadanos que se encuentran en el campo y no necesariamente en la ciudad. Claro, que habrán limitaciones por el tema del ancho de banda o del internet, pero esto permite que el ciudadano de a pie no pueda trasladarse a la sede del juzgado o a la sede de la ciudad donde se viene operando, en este caso del juzgado de la ciudad de Lima, gastando pasaje, gastando recursos, sino pueda interactuar desde el lugar donde se encuentra. Creo que es una de las bondades de la tecnología y que difícilmente podrán ser superadas en otro escenario. Eso es reflejo de acceso y eso es reflejo de hacer posible que esto se pueda, o que el servicio se pueda masificar y pueda llegar. Claro, tenemos retos como el imponer o el establecer adecuadamente criterios para garantizar la adecuada intervención. Como nos recordaba el colega Celada, nos decía, ¿quién garantiza que otro testigo no le escuche? Bien, cuando se trata de una pluralidad de testigos, acá tenemos una regla, ¿sí? Comparecen a una sede del juzgado de Quimbiri, por decir una zona del BRAE, y en esa sede somos apoyados por un asistente de audiencias que nos hace pasar a una sala uno por uno. Esto quiere decir que el sistema virtual opera y con la sede judicial más cercana a la que tiene ese poblado. En ese sentido, permítame destacar y ser optimista con el uso de las tecnologías de información. ¿Tenemos un reto? Sí, tenemos un reto. Vamos a trabajar de manera remota. A veces no es muy eficaz el sistema que utilizamos o la cámara del teléfono que utilizamos, por eso establecemos reglas al momento del inicio del proceso, que debe de usarse mínimo una cámara web o en todo caso verificarse que se tenga la adecuada conexión, como es las exigencias que nos han planteado para esta conferencia. Y me parece muy adecuado, porque hay otras barreras que hay que superar y que en esa línea tenemos que trabajar. La tecnología sí sirve entonces y nos demuestra que la tecnología no ha llegado para ser ave de paso, sino para quedarse gracias a la pandemia que vivimos. El proceso del expediente electrónico es una realidad en nuestro país. Empezó el denominado eje penal o expediente judicial electrónico, empezó en este país por el área civil. Y creo que hay que mirar ahí con cuidado, porque en un reciente encuentro de jueces me ha parecido muy interesante esto de manejar dos cosas, que creo que la ETI penal o a través de la reforma procesal penal no se ha mirado con mucho cuidado. Un proceso por audiencias hace lugar a, o es la sana aspiración de tener un proceso con oralidad. Y mucho se dice, mucho se habla, mucho se pregona, cero papel. Tecnologías de información, más cero papel. Pero, ¿qué ocurre? Que el juez programa una audiencia y se supone que una vez que ya se va a llevar adelante la audiencia, todas las peticiones serán motivo del debate en audiencia. Sin embargo, ocurre que cuando el juez programa una audiencia en el interín, entre el plazo que hay desde la fecha de la programación hasta la fecha de la audiencia, se siguen presentando sendos escritos y escritos y escritos y se sigue tramitando fuera de audiencia. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué estamos mirando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿No? Nuestro objetivo es hacer dos cosas a la vez, un proceso escrito y un proceso por audiencias donde
prime la oralidad. Estamos entendiendo la oralidad solo como regla de debate y no como una forma de hacer el proceso. Cuando tenemos una regla, no lo sé, y aquí me gustaría un parangón con el modelo paraguayo, estimado colega, estamos entendiendo la oralidad como una forma, solo como regla de debate o como un medio para promover pretensiones, para que nuestras pretensiones sean debatidas y sean resueltas oralmente. Eso es lo que pasa, y hay una regla en el código que en las audiencias, que en el proceso por audiencias, o propiamente dicho, en el juicio oral, toda petición es por audiencia. Si partimos de ahí, que toda petición es oral, que toda petición se plantea en audiencia, que toda petición se resuelve en audiencia, ¿qué hacemos tramitando cantidades de escritos? Hablaba del eje penal y hablaba de la experiencia civil. Sí, pues he visto en la experiencia civil una secretaría de oralidad. Y creo que esta secretaría de oralidad, sin temor a equivocarme, está trabajando en ese diseño, en un proceso por audiencias donde la preeminencia de lo escrito deje de serlo y dé paso a la pretensión oral, a la debate oral y a la resolución oral, y deje de lado aquello que el debate, la oralidad, solo sea regla de debate. Creo que hay que repensar eso. Otro aspecto que creo que hay que ver con cuidado es el sistema de atención al usuario. Ya se dijo que todo proceso de transición siempre implica un cambio que a veces no es bienvenido y que se necesitan tener experiencias o experimentar para, o que algo la puerta nos toque, nos rebote en la cara para recién pensar que no debemos seguir ese camino. Y esto pareciera ser un dato de mucha actualidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos un proceso de transición iniciado a partir de 2020. Los jueces del sistema de crimen organizado de la Corte Penal Nacional no han dejado de hacer audiencias vía audiencias virtuales, usando el tema de la virtualidad, pero tenemos un problema, y un problema que creo haber mapeado en una u otra corte por los amigos que tengo de sede del interior, y es posible que también pase en el Paraguay. ¿Qué pasa? Nuestro sistema de atención al usuario y nuestro problema de comunicación con los señores abogados, con los señores litigantes, no está siendo muy eficiente. Hay que repensar el sistema de atención al usuario. Hoy día hablamos de proceso electrónico, donde hay un proceso electrónico donde todo se tramita a través del proceso del eje penal o expediente judicial electrónico. La información está en el sistema, pero en aquel expediente donde la información no ha ingresado directamente al sistema, sino que se ha digitalizado o progresivamente se va digitalizando y se va ingresando manualmente al sistema desde la posición que tienen los auxiliares jurisdiccionales o el asistente de audiencias, donde no hay expediente electrónico, ahí hay un problema. Si esa información no está actualizada, difícilmente el sistema de atención al usuario podrá operar con información de calidad, con información adecuada hacia afuera. Más aún si el trabajo remoto aún sigue vigente en nuestro país y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica. Las preocupaciones en este sentido se las transmito, pero sí me permito decir que disiento un poco con el tema de digitalización sin burocracia. La burocracia es propia del Estado, es propia de un sistema o de una entidad estatal. Es cierto que la burocracia debe reducirse al mínimo, pero la burocracia es propia de la vigencia de nuestro sistema. Por lo demás, estimado profesor Aguirre,
si tenemos claras las cosas, si tenemos y entendemos la planificación, nos definimos objetivos, a dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que hacer, definimos el camino y hacemos finalmente monitoreo y evaluación con periodos delimitados y con criterios preestablecidos, creo que podemos hacer posible su aspiración, justicia integrada, pronta y barata. Gracias, señores. Espero no haberlos incomodado y hasta una próxima oportunidad.